Bueno, vamos a arrancar con el proyecto 4, que ya lo tienen disponible, como ya saben, está aquí. A ver, vamos a buscar. Bueno, donde dice proyecto 4, acá está el enunciado. Y básicamente lo que van a ver en el proyecto 4 es C un poco más avanzado. Básicamente es la idea que vayan viendo. Recuerden que no es obligatorio no prender la cámara. Pueden prender la cámara, así veo algunas caras. Está bueno saber cómo receptan lo que uno va diciendo, para no sentirse tan solo acá. Digamos, son ejercicios un poquito más complicados que usan hacer, que ya vamos a ver qué es. Usan estructuras, arreglos, y son varios ejercicios. Hay 11 ejercicios, 12 con la estrella, digamos. Recuerden que los ejercicios de estrella no es necesariamente, hay que hacerlo, digamos, no es obligatorio. Hasta el 11 son obligatorios, el 12 es un punto estrella. Bueno, arranquemos con el teórico. Para poder hacer este proyecto, con el teórico que voy a dar ahora, debería ser suficiente. Recuerda un breve repaso del lenguaje C, que ya a esta altura deberían ya conocer todas estas cosas. Es un lenguaje imperativo, destacado por el nivel de eficiencia. Eso quizá no lo noten porque con los programas simples que hacemos van a andar bien en cualquier lenguaje que lo hagamos. Es débilmente tipado. ¿En qué se dieron cuenta de que es débilmente tipado, por ejemplo? Quiero escucharlos. Donde débil... Que los booleanos pueden ser 1, 0. Exactamente, son 1-0. No existe el booleano. También que a veces si pide algo en pantalla, puedes poner algo que no cumple la condición, por ejemplo, un entero, y te Y se lo sigue trae. Y funcionando. sí, sí. Y compila. A diferencia de Haskell, que si vos tenés un error de ese tipo, no compila. El error te lo da en tiempo de ejecución. Te da un tiempo en compilación, perdón. Mientras que en C, ese tipo de errores te vas a dar cuenta en tiempo de ejecución. Bien. Es case sensitive, al igual que Haskell, las mayúsculas y las minúsculas importan, y se adopta el estándar, que esto es, si no me equivoco, digamos, esto es necesario que la función main devuelva int, es uno de los estándares del 1990. Y ese estándar lo hace multiplataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos compilarlo, que vienen compiladores que me pueden compilar tanto para una Mac como para un Windows o para un Linux, digamos. Bueno, ¿quién fue el alumno que se adelantó hoy y que dijo y preguntó cómo hacía para tener asignaciones múltiples en C? Acá viene la respuesta. ¿Quién era? No me acuerdo cómo el nombre Yo, del profe. bueno, vos. Acá viene la respuesta específicamente para vos y para todo el Dale. resto, digamos. O sea, en lenguaje C no existe la asignación múltiple. Es decir, ustedes saben bien lo que es la asignación múltiple. Es decir, en un mismo instante estoy asignando X e Y. Es decir, que X, la X de acá y la X de acá tienen el mismo valor que tenía justo antes. ¿Está bien? O sea, cuando yo voy a asignar esta X, que está a X, le voy a asignar X más 2 por Y, y ahí X más Y, como estoy por hacer acá, fíjense lo que significa esto. X termina con el valor X0. X0 es el valor que tenía antes de esta asignación múltiple, ¿verdad? Y 0 es el valor que tenía Y antes de esta asignación múltiple. El resultado de esta asignación múltiple tiene que ser que a X le asigno X0 más 2 por Y0, y ahí le asigno X0 más Y0. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, si no tengo asignación múltiple, ¿qué hago? ¿Cuáles son las soluciones, muchachos? A ver, propongan. Y crear una nueva variable, guardarla Bueno, ahí. esa es una buena práctica, exactamente. Pero la manera correcta es crear una variable. ¿Y por qué tengo que crear esa variable? Porque si pusiéramos dos líneas sin la variable que creamos, uno tomaría un valor que no es.
Exactamente. Acá terminaría, o sea, no terminaría con este valor, sino terminaría con otro valor, no el valor de justo el momento antes de hacer la asignación. Entonces yo acá, si lo que voy a hacer es primero poner la línea donde asigno X, guardo el valor de X, ¿para qué? Antes de hacer esa asignación la guardo, porque si no, ya después de haberlo asignado, al piste perdiste, digamos. Eso que está acá, al piste perdiste, digamos. Entonces yo, justo antes de hacer la primera asignación, guardo en una variable xaux, el valor de x0, el valor que tenía acá. Después hago esa asignación y después ahí sí puedo hacer xaux más y. Entonces, de esa manera, sí va a terminar de esta manera, con este valor al final. Que justo estaba entrando, no, estaba justo entrando alguien, pero se arrepiente, parece. Disculpe que me interrumpa, Sí. pero no está habilitado para que podamos subir el proyecto 3. Todavía no, ahí ya Alejandro, Ale, andás por ahí, ya les va a informar a Alejandro. Ok. Bueno, ¿qué sucede si no uso una variable auxiliar? Eso que estábamos diciendo así, recién. O sea, recuerden lo que termina. Si yo no uso una variable auxiliar y pido X y pido Y, y hago asigno primero X, después Y, ¿qué va a pasar? Esto, termino con este valor de acá, que es muy diferente de este valor de acá, ¿ven? Porque ya termino con un valor, o sea, en esta asignación ya tengo el valor nuevo de X, que va a ser diferente. O sea que en vez de haber terminado con X0 más Y0, termina con X0 más 2 por Y0 más Y0. ¿Está bien? O sea, X0 más 3 por Y0. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió bien ahí? Bueno, mírenlo con mucho detalle, porque este tipo de ejercicios siempre pisan el palito cuando van en los parciales. O sea, yo haciendo, como dice, el que avisa no traiciona. Bueno, yo se los digo, mírenlo, repásenlo una y mil veces a esto, porque en general suelen tener bastantes errores con la asignación múltiple. Profe. Sí. En la parte que dice, el experimento anterior. Sí. Que dice X le asigna X0, ¿no es cierto? Tenés que X es igual a X más 2 por Y. ¿Qué parte estás hablando, Anabela? Esa parte donde dice X, Y, le asignas a X más 2 por Y. Acá esta donde estoy señalando ahí con el puntero. Exactamente. Sí. Esa parte, cuando vos haces X y le asignás X más 2 por Y, ya ese pasa a ser un X, por ejemplo, X sub 1. Como que toma otro valor. No, la variable pasa a tener ese valor. Debería ser un X1, digamos, pero yo acá lo que me estoy interesado es en cuál es el estado inmediato posterior a cuando yo hago una asignación múltiple, y fíjate cómo debería quedar y cómo queda si vos no guardás en una variable auxiliar el valor, digamos. Bien, pensé que parecía otro X sub 1. Bien. Bueno, acá vamos a ver qué es lo que es el alcance de una variable. Y la pregunta es, ¿dónde es válida una variable? Bueno, la variable, esto viene de la scope, alcance o scope en inglés, que es donde, yo me acuerdo que en alguno de los prácticos, algún chico me preguntó esto que voy a ver ahora. La variable puede utilizarse dentro del bloque de código en la que fue definida, es decir, yo les hago una pregunta. Esta X que está acá, si yo tengo esta función como está ahí, tengo un main tal como está acá y una F que es llamada en ese main. Esa X que está acá, ¿es la misma X que está acá? No son las mismas. Son dos variables totalmente diferentes. ¿Está bien? Esta variable nace y muere acá dentro de este código del bloque. ¿Está bien? Y esta nace y muere acá. Y estos bloques son disjuntos, es decir, no están unidos, no están uno dependiente del otro. Así que esa variable X es una variable totalmente diferente a esta variable X. ¿Está bien? Eso es muy importante que lo entiendan para que sepan, digamos, lo que están haciendo cuando llaman a la función y todo eso, ¿no? Si ustedes agarran este programa y lo ejecutan, se van a dar cuenta. ¿Está bien?
¿qué les vas dando? ¿Qué nos va a dar acá? A ver, asignen, ¿qué valor me va a imprimir acá? ¿Qué valor me va a imprimir acá? 3. O sea, a ver si me adivinan. Me va a imprimir 3. Y después de ese print F, cuando yo llame F, ¿qué va a aparecer en la pantalla? Va a salir 2. Y después Bien. 4. Y después Cuatro. a, ¿qué va a decir? Me va a dar un 4, exactamente. Va a haber un print X3, X2 y X4, exactamente. ¿Está claro? Si quieren, por gusto, copien y peguen este código y lo ejecutan y les va a dar eso. Tienen que hacer un include standard input output, ¿no? Es lo único que le falta a este pedacito de código. ¿Está claro? Sí, ¿Profe? sí, profe. Sí. ¿Se puede declarar de alguna forma una variable que sea accesible a todas las partes, no solo a main o a una función? Lo tenés prohibido. Ah, Está absolutamente prohibido declarar. Eso se llama variable global y está prohibido. bien. Profe, La tengo una respuesta es pregunta ahí, sí se porque- puede. La respuesta es sí se puede, pero está prohibido. O sea, no queremos que lo hagan, digamos, básicamente. La pregunta que tengo yo acerca de eso, justamente las variables globales, era, por ejemplo, si yo pongo una variable dentro de la scope de main, como todas las otras funciones se van a llamar desde main, ¿no sería como crear una global también? No, porque es lo que está dentro de este y este. No, por eso dije recién, no es anidada el scope, es exactamente dentro de este bloque. Ah, exactamente ahí Este en es ese bloque. exactamente en este bloque del main que está acá. Por eso justamente está este ejemplo acá donde ves que esta X no es lo mismo que esta X. Para declarar una variable global lo tenés que hacer afuera de todo bloque. O sea, afuera de todo. O sea, justo cuando haces un include y abajo pones X global igual a tal cosa y ahí definiste una variable global. Haces eso y está mal. Acá te lo vamos a poner mal. O sea que podríamos decir que nace con la declaración y muere con el return. Exactamente. Nace con la declaración y muere con el return. Por eso pedimos que todas las variables las creen adentro de los scopes de las funciones. Del alcance de las funciones, es decir, del cuerpo de definición de la función. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, no, más o menos. Sí, Veo claro, la- claro. Bien, está claro. Bueno. ¿Se acuerdan, digamos, lo de interpretado Haskell y lo de, digamos, ¿se acuerdan esta parte que Haskell tenía un interpretado y un compilado y acá solo hay compilación? Y la compilación es como venimos viendo hasta ahora. Assert. La librería Assert. Assert es una librería muy simple que se suele utilizar para el momento de hacer debugging. Debugging es cuando uno está probando el código, digamos. Y ahora que ustedes están aprendiendo a programar, esta piola que la usen. Lo único que tienen que hacer es hacer un include assert y lo que toma es una guarda, una expresión lógica, una expresión booleana. ¿Está bien? Toma adentro. Que lo que hace es, si se cumple, es lo mismo que una skip. Y si no se cumple, aborta el programa ahí donde está. ¿Está claro? Hacen una expresión booleana, como la que ponen adentro de un if, digamos. Ahí te hago una pregunta, profe. Sí. Lo estuve probando el hacer y cuando le tira el abort, digamos, en Windows el programa te tira un mensaje como que dejó de responder el programa. Y ¿Eso eso es está una bien? cuestión de Windows. Sí, creo que es una cuestión de Windows esa. No importa, entonces está bien así. No importa. ¿Y por qué no tenés forma de viste que Windows ahora mismo hay forma de tratar de usar Linux cuanto antes? Eso es lo único consejo que te puedo dar. Bueno, bárbaro. Porque cuando se vuelva, no sé cuándo se va a volver a la presencialidad, sobre todo siendo la cantidad de que somos, pero en los laboratorios de las máquinas de los combos es Linux nomás. Y acostúmbrense porque a medida que avance la carrera, más Linux va a haber. Entonces, bueno, en caso de ingresar los datos y que se incumplen la aserción que se pide dentro de lo que puse
assert acá, si pongo x distinto de 4 y x es justo igual a 4, me va a aparecer algo. Main, en la línea tanto, en la línea 7, assertion tal asserción, falló y se abortó. ¿Para qué lo podemos usar acá? Lo vamos a tratar de usar para que ustedes chequeen precondiciones, que uno cuando hace una derivación de un programa es como un contrato. ¿Está bien? Y lo que uno supone en el estado inicial, digamos, el programa funciona si lo que pongo en el estado inicial es cierto. Si no, no puedo asegurar que eso sea, que el programa funcione correctamente. Entonces, uno podría usar assert para garantizar el cumplimiento de esa guarda del estado de la precondición o el estado inicial. Puede usarse para comprobar postcondición también, para saber para poder llamar una función, y para cualquier otra suposición que querramos hacer. Ya lo van a ver en los proyectos. Ya no vamos a dar un ejemplo de esto porque es bastante simple. Acá está como incluido en el teórico, así que es suficiente. Un ejemplo de assert, acá, digamos, tienen acá hago un estado inicial donde digo que x es igual a x input, que es la que tomé acá. Esta se va a cumplir siempre. Pero acá, por ejemplo, si me ingresan un entero que no sea positivo, el assert se va. Digamos, el assert me lo aborta. Yo acá pedí un entero positivo. Le estoy diciendo al usuario, ingresamos un entero positivo. Bueno, si el usuario no lo hace, el assert va a salir del programa. ¿Está bien? Y acá va a garantizarme todo eso. ¿Está claro? ¿Cómo es el assert en este caso? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, detalle, si tienen dudas sobre cómo es ahora, pregunten, si no ya lo vamos a ver cuando avancemos con el proyecto. ¿Hasta ahí todo claro? Nos quedan 2 temas más. Perdón, tengo una duda. Entonces, Sí. ¿cómo sería la función del hacer exactamente? O sea, en vez de que el programa te haga una skip y te cierre la función, ¿qué sería lo que hace el hacer? El assert se va del programa. Si no se cumple lo que está acá, por ejemplo, en este programa, fíjate lo que hace. Le pido al usuario que ingrese un entero positivo. ¿Está bien? Después le asigno a X, le asigno el entero que me asigno. Y lo que digo acá es, si digamos, esto se va a cumplir porque acabo de hacer esta asignación, así que esta parte se va a cumplir sí o sí. Pero si el usuario me ingresó un entero menor que 0, me ingresó un -1, va a abortar el programa y va a decir, se incumplió esta aserción, por lo cuanto, fail, y se abortó. Eso es lo que hace. Si se cumple, hace como una script, o sea, no hace nada. No ves nada. ¿Está claro? Bien. Gracias. O sea, en este caso, si el usuario ingresó un 1, es decir, un entero positivo, no pasa nada. Entonces el hacer, básicamente la función que cumple es mostrarte cuando hay un error. Bueno, es para debugging, es mostrarte cuando una guarda que vos pusiste no se cumplió. Dale, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Estoy indeciso, si paso o no la... ¿No sería mejor si ese assert nos devuelve también un mensaje, tal cosa no funcionó o algo que nosotros pongamos? Y estaría bárbaro, pero no. Pero no viene con el assert. Estaría buenísimo, pero lo único que te hace es lo que dice acá, es assert, te dice, tal aserción falló y se abortó. Ok. Bueno, los arreglos. ¿Ya han visto algo de arreglos en el teórico práctico? No. ¿No han visto nada? Vimos listas. No es lo mismo. Bueno, vamos a ver lo que son los arreglos. No son, profe, como cuando vimos no me acuerdo cómo es que los llamamos, pero eran como diccionarios que teníamos una clave de valor y el valor asociado. Hay algo así, pero no es exactamente
como eso que vimos ahí. Una lista de asociaciones no, porque sigue siendo una lista. Bueno, los arreglos de arrays en inglés permiten almacenar vectores y matrices. Eso sí lo han visto, lo que es un vector, digamos, y matrices. ¿Han visto alguna vez en lógica? No, en lógica no, tiene que haber visto en análisis 1 o en álgebra. En álgebra ahora. Sí, Bien. en álgebra. Bueno. Los arreglos unidimensionales sirven para representar vectores y los arreglos bidimensionales para representar matrices. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuándo se utilizan arreglos? Los arreglos, la diferencia que tiene es que ustedes imagínense que es como, los arreglos son como una función que me mapea una posición, ¿está bien? Con un valor. Es decir, y siempre están presentes en la lista, puede haber algunos valores que yo voy saltando. Acá es como, el elemento 0, tengo un valor y siempre son de un ancho fijo. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo un arreglo de 4 elementos, puedo acceder a la posición 0, la posición 1, la posición 2, etc. Es como crear un conjunto de variables en una sola línea. ¿Está bien? Si yo digo que quiero crear un arreglo de longitud, unidimensional de longitud 5, voy a tener las posiciones del 0 al 4, voy a tener 5 variables que voy a poder usar. Todas pegadas y una al lado de la otra. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se usa un arreglo o una lista? Entonces, un tipo abstracto de datos es adecuado para situaciones donde el acceso se realiza en forma aleatoria. Es decir, que si yo necesito hacer un cómputo en el cual no sé en qué orden voy a ir accediendo a los datos, es mejor un arreglo. ¿Por qué? Porque los accedo de manera constante. Como yo los tengo, es como que si yo los tuviese pegados uno al otro, entonces yo quiero ir al elemento enésimo y yo tengo un atajo y voy al elemento enésimo en un solo paso. En la lista, para ir al elemento enésimo, ¿qué costo tiene eso? A ver si alguien se anima a decírmelo. Que tenés que pasar por todos los primeros elementos de la lista. Por los primeros. Tiene costo n, donde n es la longitud de la lista porque el elemento que estoy buscando. ¿Está bien? Yo tengo que pasar por todos los elementos de la lista. Acá no. Acá como que tengo un atajo y sé la dirección en donde está cada uno de esos elementos. ¿Está bien? En caso contrario, cuando los elementos pueden estar ordenados y se van a utilizar uno tras de otro, es decir, de manera secuencial, podría utilizar una lista. ¿Está bien? Y también los arreglos sirven para representar matrices n-dimensionales. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. Para declarar en lenguaje C un arreglo de 5 elementos, se utiliza la siguiente función. Acá digo que es int. ¿Qué estoy diciendo acá? Que va a ser un arreglo de tipo entero. Y acá A es el nombre de la variable que va a ser el arreglo. Y acá el tamaño. ¿Está bien? Entre paréntesis 5. Siempre empiezan desde el elemento 0. Si yo pongo 5 ahí, es decir, siempre los 5 elementos van a ser del 0 al 4. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero acceder al segundo elemento del arreglo, va a ser A y entre corchetes 1, que es porque el primero va a ser el 0. Y ahí le asigné al arreglo, inicialmente cuando yo declaré esto, el arreglo puede tener adentro cualquier valor. O sea, yo cuando hice esto, lo que me garanticé es que C me va a reservar 5 enteros uno al lado del otro, a lo cual yo voy a poder acceder de manera rápida a cada uno de ellos, digamos, pero no me dijo en qué valor están. Pueden estar en cualquier valor, no tienen una asignación inicial, puede tener 45 o lo que había en ese pedazo de la memoria en ese momento. Para asignarlo después, lo que tengo que hacer es decir, al segundo elemento, es decir, A de 1, le asigno 10, por ejemplo, acá. Y para consultar el valor, lo que hago es, por ejemplo, que quiero asignarle a la variable X el valor del segundo elemento del arreglo es X igual a A y entre corchetes 1, que es la posición del segundo elemento. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, no me quedó muy claro cómo es que definimos inicialmente el array. Vamos de nuevo. Acá lo que declaré, un arreglo de tipo entero, o sea, es int,
espacio, el nombre de la variable, que va a ser un arreglo, y entre corchetes, el tamaño de ese arreglo. Y después un punto y coma. Eso es todo, ¿no? Ya entendí. Profe, ¿y hay otra forma de definir los arrays también o no? Hay otra forma, pero vamos a usar esta. ¿Qué otra forma te referís? ¿Con malloc? Sí, con malloc. Sí, pero no, eso lo van a ver en el proyecto 2. En el año que viene, en algoritmos 2. Acá vamos a ver arreglos estáticos. Sí. Yo puedo saber, por ejemplo, en el caso anterior, que había 5, ¿no? Sí. Como que 5 elementos. ¿Yo puedo saber cuál es el primero, el segundo, el tercero? Claro, el 0. Va a depender de los estados de las variables. Vos me vas a decir, ¿puedo saber qué valores van a tener? Claro. ¿Apenas los declaro? No. Depende del estado que tenga la memoria. Por eso, para garantizarlo, yo los tengo que asignar. Es como lo que yo los tengo que inicializar en algún valor para estar seguro. Como por ejemplo, vos haces eso mismo con las variables, ¿no? Cuando definís una variable 1, lo tenés que inicializar. Sí, gracias. Acá vas a tener que hacer lo mismo porque no puedo garantizar lo que tiene ahí. Profe, ¿pero es necesario siempre declarar todas las variables del arreglo? O por ejemplo, si yo quiero usar 3 nomás de 5, ¿puedo usarlas sin definir las otras? Y si yo necesitaba 3, no voy a declarar un arreglo de 5. Claro, pero en el caso, digamos que, capaz que las declaro, pero no las uso, digamos. Igual no pasa nada, si declaraste un archivo, un arreglo de 3 y las otras están ahí y vos no lo usás, no pasa nada. Estás gastando memoria al vicio, pero no pasa nada. Digamos. Ok. Profe, así estaríamos haciendo un arreglo con una sola línea, digamos, sería un vector, ¿no? Es un vector unidimensional. Los ejercicios que vamos a ver acá van a ser todos unidimensionales. Si vos quisieras hacer una matriz, acá le pones coma y le pones otro 5, entonces tendrías un arreglo de 5 por 5. Perdón, pones otros corchetes y 5, en C es así. Pones unos segundos corchetes acá con otros 5, entonces tendrías una matriz de 5 por 5. Pero todos los ejercicios que vamos a ver acá usan, digamos, un arreglo unidimensional. Ok, gracias. Bueno, entonces para asignar un valor es de esta manera y para consultar un valor es de esta otra, ¿está bien? En esa posición. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos del lado del formalismo básico, que todavía no lo han visto, pero de esta manera es como que se define un array. Los arreglos los usan con puntitos ahí en el teórico práctico. Acá declaro que es una array, una variable que se llama A de tipo array, que va de 0 a n, que acá se declara, en la traducción se declara de esta manera. Acá fíjense que lo que hago es hacer un define n5. ¿Saben lo que hace este define? ¿Es una constante? Correcto. Es una constante. ¿Y para qué es eso? Para que usen esa constante a lo largo del código y no tengan que poner un 5 así. Uno le diría hardcodeado. Entonces uno, si quiere cambiar después el tamaño del array, lo único que hace es viene acá, pone un 10 y ya se cambió automáticamente en todo el resto del código. Entonces eso es la manera prolija de hacerlo. Entonces, perdón, ¿por qué es una constante? O sea, ese define es lo que habías asignado antes en el ejemplo del arreglo. Define es algo que yo estoy definiendo ahora, que es una constante. Es la manera de definir una constante, es decir, que no va a cambiar el valor. N va a ser siempre 5 mientras lo ejecute, una vez compilado. Si yo quiero cambiarlo, cambio este valor y lo vuelvo a compilar. Y hasta que no lo vuelva a cambiar, constante es eso, que no cambie su valor, ¿no? Ah, es el N que estás poniendo entre el arreglo. Por eso lo llamo. Sí, porque estoy pidiendo un N acá y acá también lo estoy usando. Claro, listo. Entonces fíjense que acá traduje. ¿Alguien se da cuenta de qué hace este código? Asigna el valor al arreglo en la posición 0, 0 y así, o sea, forma un arreglo formado desde el 0 hasta... ¿Y hay una forma de decirlo más simple? Inicializa el vector a 0 todo.
Exactamente. Inicializa todo el arreglo en cero, porque lo que hace es, mientras i sea menor estricto que n, porque como vimos, i va a ser el índice que voy a ir variando, le asigno 0, porque va de 0 a n-1. Entonces acá garantizo que voy de 0 a n-1, y en cada pasito, primero en el 0, le asigno 0 y sumo 1, después voy a venir con i igual a 1, a la de 1 le voy a asignar 0, y así hasta 4 en este caso, le voy a haber asignado, y después ya cuando se transforme en 5, va a salir del bucle y termina el programa. ¿Está claro? Profe. Sí. Ahí le falta una función donde dice traducción, o main o algo, me parece. Sí, sí. Falta la función main acá. Sí, sí, sí. Profe, no entendí muy bien qué hace. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es le asigna a todos los elementos del arreglo, les asigna 0. O sea, ¿haces una matriz de todos ceros? En este caso, un vector de todos ceros. Ah, bien. Si ya voy a corregir acá, era que porque no me entraba, pero yo le voy a poner el main. O sea, acá, disculpen, acá falta un int main y que cierren acá con el int main. ¿Profe? Sí. ¿Hay forma de que una función devuelva un vector? Sí, pero no lo vamos a ver acá porque tiene que devolver un puntero. Sí, o sea, hay forma de que devuelva un arreglo, pero lo van a ver más en el proyecto 2. Acá hay formas, lo que hacen es pasar como parámetro el arreglo A y se cambia, pero bueno, ya lo vamos a ver eso después. No quiero entrar en detalle como eso porque van a entrar en una complejidad que no hace falta que vean ahora. Y vamos a entrar con complejidades de C que no son necesarias verlas ahora. Bueno. ¿Está claro hasta aquí? Lo que es un arreglo. Bueno. Sí. El último tema que vamos a ver ahora son las struct. ¿Qué son las struct? Ni más ni menos es cómo definir un tipo abstracto o la opción que nos da C para generar un tipo abstracto de datos nuevo. ¿Está bien? Se llama struct por estructura, y lo que hace es, nos permite hacer como un tipo nuevo en el cual contiene muchas variables adentro de diferentes tipos, en principio. Entonces las estructuras son utilizadas en la solución de algunos problemas donde es necesario agrupar datos de diferentes tipos. Por ejemplo, para representar una persona, no sé, que yo tengo el DNI, el nombre, el apellido, entonces podría crear una estructura persona que tenga adentro un entero que represente el DNI, no sé, un string que represente el nombre y un string que represente el apellido, por ejemplo. Es como unas tuplas, pero es una tupla con un nombre, más nombre. Serían tuplas nominadas, por decirlo de una manera, que ya van a ver, porque es algo un poquito más complejo que una tupla nomás. Profe, ¿puede tener funciones? ¿Puede tener qué? Funciones, el struct, como una clase. No, digamos, lo haces aparte. No hay una clase, digamos, no es una clase. En sí no hay clases. Lo que se hace trata de emular, pero no podés tener funciones adentro de la struct. En el lenguaje C se utiliza el comando struct para agrupar diferentes valores, como les dije, y la struct se puede hacer una teoría como, digamos, es como para tener varias variables y después asignar un nombre. Ahora vamos a ver con un ejemplo, vamos a tratar de sacar dudas. Por ejemplo, que yo quiero hacer una estructura que se llame par ordenado, digamos que es un par. Entonces, para poder representar un par ordenado, y deberíamos utilizar las siguientes instrucciones. Struct par, struct es el nombre del comando que le dije, par es el nombre de la variable. Sin embargo, struct par va a ser ya van a ver lo que van a tener. El tipo abstracto de datos va a ser struct par. Adentro, abre una llave y adentro defino los campos o variables que va a contener esa estructura par. Y le pongo FST por first y SND por second, digamos, ¿está bien? Entonces, eso lo que estoy declarando ahí va a ser una estructura que cada vez que yo defino una variable de ese tipo abstracto, de esa estructura, adentro va a tener dos campos, uno first y otro second. ¿Cómo hago eso? Entonces, si yo declaré esto que está aquí,
Después, ¿cómo declaro una variable nueva? Entonces, para declarar una variable nueva, la única complejidad, y acá les hago mucho hincapié porque siempre se confunden en esto. A ver, porque se me fue. Se colgó la... Acá está. Siempre se confunden en esto. Es que el nombre de la variable, o sea, el nombre del tipo es struct par. ¿Está bien? Fíjense que el comando struct es parte del nombre de esto. Y dupla va a ser el nombre de la variable que yo estoy usando acá. ¿Está bien? Entonces, si yo declaro una variable nueva de tipo struct, va a ser struct par dupla. Y después, a partir de esta línea, significa que yo paso a tener una variable que se llama dupla, que tiene dos campos. Uno que se llama first y uno que se llama FST y el otro que se llama SND. Entonces, tengo como una variable que tiene adentro dos campos. ¿Está bien? Y a cada uno de esos campos le puedo asignar valores enteros porque yo declaré, era un par ordenado de enteros. ¿Está bien? Lo podría haber creado de float, de booleano, de lo que quieran. Y después, para consultar el valor, es dupla.fst y dupla.snd. Digamos, ahora vamos a ver un ejemplo de arreglos con struct para que les quede un poco más claro. Fíjense que hay una forma de combinar para sacar. Fíjense que yo cada vez que declaro una estructura, una variable tipo struct par, tengo que acarrear esto del struct par. O sea, como que el nombre del nuevo tipo abstracto de datos se llama struct algo. Y el segundo nombre. Tiene un nombre y un apellido. ¿Está bien? Si yo me quiero sacar de encima y solo llamarle par, hay un truquito que es combinando. ¿Se acuerdan lo que hacía el typedef? ¿Se acuerdan para qué era el typedef de C? Ahí cuando alguno me dice que sí. Es para usar un sinónimo, para hacer un sinónimo de tipo. Bueno, combinando, cuando yo voy a hacer la definición, en el momento que voy a definir, a declarar la estructura, si combino el typedef con el de struct y lo hago de esta manera que está acá, que hago typedef, struct, los nombres de los campos adentro, y al final, después del paréntesis, par, punto y coma, el resultado de este truquito es, de ahora en más me saqué de encima el nombre de struct. Y ahora ya puedo crear el nuevo tipo de abstracto de datos, se llama par a secas. Entonces puedo crear par, dupla, y hago lo mismo que antes sin tener que poner struct par. ¿Está bien? Esto es igual, las dos están bien. No es que una está bien, sino que esta es un poco más sintética, digamos, y más piola. ¿Bien? O sea, la primera forma de declararlo era con el struct par, dupla, y la segunda es como, combinando el struct con el typedef, me saco de encima el struct, digamos. ¿Está claro? Y eso es todo lo que vamos a ver de teórico por hoy. Acá les quería mostrar un ejemplo. Vamos a mandar esto. Fíjense lo que tengo acá. Fíjense lo que hice acá, ¿no? A ver si alguien se da cuenta de lo que hice acá. Los escucho. En este ejemplo. Usaste el type para sacarte el struct par. Bien. Par, definí una estructura con el truquito del typedef. El struct par que vimos recién. ¿Ah? Sería como una prueba de que podemos indexar el primer campo y el segundo como si fueran array. Por eso estamos viendo de que FST y A0. Fíjense que acá combiné las dos cosas. Hice algo más complejo que eso. Lo que hice fue declarar un arreglo de tipo par, es decir, que yo tengo un arreglo n, fíjense que puse el define de n igual a 5 acá. Entonces pasé a tener un arreglo, de pronto, donde adentro de cada uno de esos elementos de arreglo tengo una estructura par. ¿Está bien? Entonces, en el A de 0 hay un first y un A0. Esto es algo de tipo par. Punto first es algo de entero. O sea, para acceder a los campos de una variable de tipo struct par, yo lo hago con el first y con el second. Entonces, ahora tengo 5 variables de tipo struct par. ¿Está bien? Y lo que hice acá simplemente es al A de 0 le asigné un 1, un 2 y imprimí el A de 0. Fíjense que acá lo que hice fue imprimir el A de 0 y el A de 1. Y el A de 1, fíjense que puede tener cualquier cosa.
¿Qué tendría de 1 acá? Cualquier cosa, porque no sé qué tiene, ¿no? Vamos a ver. Proteína iniciada puede tener cualquier valor. Cualquier verdura puede tener, exactamente. Entonces, acá vamos a compilarlo. Ahí están viendo lo que estoy compilando, ¿no? Sí, se ve. Bueno, tenía 0. Tuvimos la suerte que tenía 0. ¿Está claro? Pero podría no haber tenido 0 en el struct. ¿Está claro lo que hice ahí? ¿Tengo alguna forma de preguntar de qué tipo es A, por ejemplo, como teníamos en Haskell? No. No simplemente, no de manera simple. 2 puntos T, no. Profe, Puedes castear, puedes hacer las cosas, pero no es algo así, ¿no? ahí, si no interpreto mal, lo que estás haciendo es que en el arreglo en 0, estás haciendo una tupla de 1 y 2. Es que, fíjate que creé un arreglo con esta definición de acá. Creé un arreglo que tiene 5 elementos, del 0 al 4, donde cada uno de sus elementos del arreglo, fíjense, un arreglo es como una tira con 4 variables, en este caso 5 variables pegadas uno al otro. ¿Qué tipo tiene ese arreglo? Struct par. Es decir, que cada uno de esos elementos es un struct par. ¿Qué tiene un struct par? Tiene 2 variables adentro, 2 variables enteras, una first y otra second. Entonces lo que hice acá fue al A de 0 asignarle un 1 en el first y un 2 en el second. Y de paso imprimí el A de 1 que no le asigné nada y tuve la suerte de que terminó en 0. Bien. Profe, ¿puede mostrar de nuevo cómo lo corrió el programa? Acá estoy. Acá lo compilé. Fíjense que lo compilé para debuguearlo incluso también. Y después ejecuté punto barrita, el nombre de ejecutable, el -o, a esta altura ya más o menos lo saben porque ya han hecho proyecto 3, punto barrita y el arreglo. Y eso se ejecuta porque no me pidió ninguna entrada, no pidió nada. El int sin inicializar no necesariamente podés garantizar que tenga un 0. No todos los sistemas operativos lo garantizan. Por lo cual no lo puedo asumir, digamos. ¿Está claro hasta ahí más o menos? Sí, profe. Bueno, con lo que vimos, pueden hacer todo el proyecto. Así que nos vemos, nos vemos, me corto la grabación y nos vemos en un rato en el proyecto. Nos vemos en Narnia. En Narnia nos vemos.